abre la sesión. Señora secretaria, cuenta. Presidente, la Comisión de Trabajo ha recibido las siguientes solicitudes de audiencia respecto del proyecto de ley que suspende los plazos de negociación colectiva y otros. La primera petición es del Sindicato de Profesionales y Técnicos de Aguas Andinas, la Central Autónoma de Trabajadores de Chile, la FENASAP, Federación Nacional del Sector de la Salud Privada, el presidente de la Federación de Sindicatos de la Televisión de Chile y, ya lo había pedido la semana pasada, el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. Además, presidente, hay una excusa que hizo llegar la señora Katia Trusic, presidenta de la Cámara de Mols, en que ella por hoy día no podría participar porque tiene que tener mayores antecedentes sobre el tema de la Ley de Protección al Empleo. Muchísimas gracias, secretaria. Quiero dar la bienvenida a todos nuestros invitados, al señor subsecretario de Trabajo, la directora del Trabajo, saludar de la misma forma a los dirigentes sindicales que nos acompañan de diferentes sindicatos, los dirigentes del sindicato H&M, don Sergio Martens, el dirigente de SIL, don Juan Moreno, estoy viendo la pantalla, la dirigente, la señora Teresa Riquelme, representante de los trabajadores de ITES, Leandro Cortés de la Confederación, don Francisco Álvarez, entiendo estar, no veo don Francisco Álvarez, ven apareciendo, y saludar de la misma forma al representante de la Cámara Nacional de Comercio, don Manuel Melero. Si he cometido alguna lapsus, le pido disculpas, pero vamos a ir complementando. El objeto de esta audiencia esencialmente es poder intercambiar opiniones sobre esta nueva ley del uso del seguro de desempleo como un instrumento para proteger los ingresos del mundo del trabajo frente a la pandemia que estamos viviendo. Este es un instrumento donde se establecieron diferentes reglas para el uso del seguro de cesantía como una situación excepcional, reglas de uso que tenían dos grandes capítulos. Uno es cuando se produce la suspensión de la actividad, que puede ocurrir por actos de autoridad o cuando hay mutuo acuerdo. Y el otro gran capítulo es cuando hay reducción de jornada, cuando se cumplen requisitos que la ley establece, 3 de ellos son de carácter económico, que lo tiene que evaluar una autoridad de ese ámbito, o cuando se trata de empresas que son necesarias que sigan funcionando, pero que por razones de distanciamiento social deben reducir o modificar sus horarios de trabajo. Hoy lo que queremos hacer es, por sobre todo, abordar la primera parte de la ecuación, la primera parte de los casos, en particular en el sector del retail, qué es lo que ha pasado en la aplicación de la ley. Quiero recordar que la ley vigente, establece que los pactos que existían antes de la publicación de la ley son pactos que tienen vigencia y se mantienen en el tiempo, y que la única forma de modificar esos pactos es cuando hay mutuo acuerdo, y se entiende que el mutuo acuerdo es eso, un mutuo acuerdo, y eso entiendo que ha sido parte del debate en general. En ese marco le damos la máxima importancia a esta sesión para escuchar qué está pasando en retail. Y me gustaría, en ese sentido, partir ofreciendo la palabra a don Leandro Cortés,
como uno de los representantes que nos planteó en primer término las dificultades que se estaban dando en la aplicación de esta norma, y por ende ofrecer la palabra a los dirigentes sindicales primero para recoger su opinión, después al representante de la Cámara de Comercio y finalmente las autoridades del Ejecutivo. Le ofrezco la palabra, Leandro, tiene la palabra. ¿Está con sonido, Leandro? Parece que no. Le ofrezco la palabra a don Sergio. No sé si don Sergio nos escucha. Sí, lo escucho claro y muchas gracias por darme la palabra. Primer punto, agradecer esta invitación, es súper importante para nosotros como sindicato. Nosotros vamos a pasar a contar cuál ha sido la situación que hemos vivido con nuestro empleador, tomando en cuenta los puntos que usted ha hecho referencia. Bien, nuestro empleador ha querido acogerse a esta ley a través del pacto, bien, de suspensión de nuestro contrato de trabajo. El empleador, H&M en este caso, ha hecho acto de presión hacia los trabajadores para poder hacer que se firme este pacto de mutuo acuerdo. Eso no lo podemos olvidar, es un punto bastante relevante ante lo que estamos debatiendo o dialogando. Bien, en el cual se han visto enfrentados en la posición los trabajadores en que no se puede finalmente decidir si lo puedes firmar o no, ya que nuestro empleador ha ejercido la presión de indicarnos que la persona que no firma el pacto se da por entendido la empresa que no se quiere acoger al beneficio del seguro de cesantía, pero el empleador tampoco va a pagar remuneraciones. Finalmente, con esta situación, el trabajador queda en el aire sin tener claridad de qué tipo de remuneración va a poder recibir a fin de mes. Entonces es una situación bastante complicada la que tuvimos que vivir el día 9 de abril cuando nuestro empleador nos informa de su decisión, la cual nunca fue consultada ni con la directiva sindical, ni tampoco con sus trabajadores. Solamente fue enviado un comunicado a través de los correos electrónicos de todos sus trabajadores, donde indicaba su decisión de adherirse a la ley del empleo, tomando la opción del mutuo acuerdo, de firmar un pacto, y enviándonos claramente el pacto para firmarlo en este correo también. Pero recalco que no ha sido de mutuo acuerdo y todos los trabajadores que no realizamos la firma de ese pacto, porque consideramos que no es de mutuo acuerdo, que finalmente estamos bajo un amedrentamiento por parte del trabajador y ejerciendo presión, en estos minutos estamos con la incertidumbre de si nuestro empleador tiene que cumplir con sus obligaciones contractuales a fin de mes o solamente puede tomar la decisión de no realizar el pago de las remuneraciones. Nosotros entendemos que este tiempo que ya van a ser 4 semanas aproximadamente que nuestras tiendas han estado cerradas, claramente que eso es perjudicial para nuestro empleador y eso es obvio porque no ha podido mantener su negocio, pero claramente también sabemos que la decisión que tomaron los centros comerciales de autorregularse y llegar a un acuerdo con la Cámara de Comercio, esa decisión no puede ser traspasado los costos a los trabajadores. Finalmente, los centros comerciales van a recibir beneficios, los empleadores van a recibir beneficios de los centros comerciales, como el no cobro de los arriendos por metro cuadrado de las tiendas, pero los trabajadores no están viendo ningún beneficio. Al contrario, se están viendo perjudicados por recibir un 70% de su sueldo imponible y además siendo de sus fondos de cesantía, de sus cuentas personales. Entonces, finalmente, entendemos que esta ley se hizo para proteger el empleo
pero en la práctica lo que vemos como trabajadores es que estamos siendo finalmente perjudicados. Nosotros entendemos que se ha indicado que no se pueden hacer despidos por fuerza mayor o por caso fortuito dentro de los próximos 6 meses y que solamente podríamos ser desvinculados de las empresas por necesidad de la empresa, y eso considera un pago de indemnizaciones. Bien, pero si nuestros empleadores en estos minutos no tienen los dineros suficientes o los fondos para poder responder a sus responsabilidades contractuales, sería muy difícil también que nuestros empleadores pudieran realizar las indemnizaciones correspondientes. Entonces, finalmente, estamos en la incertidumbre de cuál es la protección que tenemos en este minuto. Entendemos que es para no generar unos despidos masivos y tener una cesantía enorme, pero si nuestros empleadores no pueden responder a sus responsabilidades el mes que llevamos cerrados los centros comerciales, no nos da ninguna seguridad que nuestro empleador no nos despida por necesidades de la empresa y tengamos que ir a tribunales y se tome un tiempo indefinido en que nos puedan pagar nuestras indemnizaciones. Muchísimas gracias, don Sergio. Le ofrezco, no sé si tiene algo más, o le ofrezco la palabra a la señora Teresa Riquelme. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. Después vamos a hacer las consultas. Claro. Señora Teresa, tiene la palabra, tiene que activar el micrófono. Muy buenos días a todos. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ¿aló? Perfectamente, sí, la escuchamos, señora Teresa. Ya, bueno, yo como presidenta del sindicato de la empresa ITES a nivel nacional y tesorera de la Confederación Nacional de Comercio, Confecobe, nosotros en el retail acá estamos sufriendo, como decía el compañero de H&M, un hostigamiento por esta ley a nivel nacional, ya que nuestra empresa a nivel nacional tiene 27 sucursales y dentro de las 27 sucursales tiene como 7 que están en comunas de cuarentena, ¿ya? Y esta ley dice que para esas comunas la ley automáticamente funciona con el pacto automático por autoridad, ¿cierto? Se suspende automáticamente por autoridad. ¿Qué es lo que sucede? Que ITES, como París, como Ripley, ha tomado la decisión de tomar el pacto de mutuo acuerdo. Y este pacto de mutuo acuerdo, como decía el compañero anterior, ITES ha hecho un hostigamiento, pero extremadamente, a los trabajadores que no han querido firmar el pacto, porque en realidad hay muchos trabajadores que son jubilados, mamás con fuero maternal, donde ustedes todos saben que dentro del retail hay un 70% de mujeres trabajadoras. Y dentro de eso hay muchas mamás con fuero maternal, como los dirigentes mismos, nosotros, y además que gente del comité paritario. Y acá la empresa unilateralmente cesó a todo el personal de la AFC. En estos momentos, a nivel nacional, nosotros hemos estado como trabajadores recibiendo correo electrónico, llamadas de nuestro empleador, no una sola vez, 2, 3, 4 veces en el día, presionando si vamos a ir a firmar este pacto. ¿Me entienden? Entonces hoy día, como trabajadores, nosotros nos hemos sentido súper hostigados, presionados por esta ley que realmente al retail no le favorece en ese ítems, porque de verdad que el retail tiene buenas espaldas, como dijo en un inicio la ministra cuando estaban debatiendo esta ley. El retail, creemos nosotros como trabajadores de esta rama, que no clasifica para esta fórmula, digamos, ¿cierto? Para acogerse a esta ley. Porque creemos los trabajadores que la empresa tiene medios, porque cuando ha tenido grandes utilidades, la empresa jamás ha repartido las utilidades con los trabajadores.
en estos minutos, ITES, por ejemplo, coloco el ejemplo nacional, hay dentro de estas 7 tiendas que están en cuarentena, los quiero llevar a ese escenario, está atendiendo a público, donde está vendiendo televisores, está vendiendo computadores, porque digamos, la comunidad lo está pidiendo porque necesitan los computadores para el teletrabajo de sus trabajadores. Está vendiendo celulares, incluso ayer supimos que están vendiendo calzado, deporte y ropa. Y díganme usted, senador Letelier, si es que en esto eso es un artículo de primera necesidad. Creemos que no. Y la ministra del Trabajo dijo que las empresas que tuvieran ingresos no clasificaban. Entonces nosotros los trabajadores, ¿qué pensamos? Hoy día ITES sentimos que no clasifica, Ripley ni París. Porque, ¿qué sucede? Inclusive Falabella y todos los que estamos acá, porque esa suspensión temporal de trabajo, del contrato de trabajo, no corresponde para estas grandes empresas. Hay contratos colectivos también. Y inclusive los contratos colectivos no sé en qué situación van a quedar en este periodo que estamos suspendidos temporalmente los trabajadores de nuestra empresa. Anoche recibía correos donde la AFC le está enviando este documento a los trabajadores que no han firmado el pacto, donde están suspendidos temporalmente y le están diciendo que se acerquen a su AFC. Entonces, señor Letelier, digo yo, ¿cuál es el mutuo acuerdo? No existe. Entonces es una imposición igual. Entonces, eso es lo que hoy día estamos llamándolo a ustedes como digamos, Senado, de que esa cláusula o ese, digamos, nota de esta ley tiene que suspenderse para el retail, porque creemos que sí hay empresas que lo merecen, que lo necesitan, la empresa como el restaurante que está cerrado, la empresa del negocio de la pyme que está cerrada, que no tiene ingresos, pero hoy día ITES sí tiene ingresos a nivel nacional. Yo no sé como trabajadora dónde ver eso, donde ITES hoy día que está vendiendo incluso en comunas de cuarentena. Imagínense, ayer salió en un diario donde sale en el centro de Santiago, la tienda Alameda, entre San Antonio y McKibben, una fila de gente para pagar en la tienda, afuera y adentro, esperando. Una para, como le repito, para comprar y para pagar cuotas, y lo están abriendo como financiera, camuflados, porque en el fondo no están solamente recibiendo pago de cuotas, están vendiendo, como le digo. Entonces, por eso hicimos el llamado urgente para fiscalizar a la empresa, pero todavía no tenemos señales alguna de que se fiscalice para que la empresa realmente retroceda o haya una indicación urgente, como esta ley salió de suma urgencia, que tiene vacíos, que se mejore y que se ratifique en ese punto de suspensión de trabajo por este anexo de mutuo acuerdo, porque la verdad que eso a nosotros los trabajadores nos tiene hoy día en el aire. Imagínense que ITES, tanto como Ripley, tanto como París, no le dieron quincena a los trabajadores que no firmaron el pacto. Eso no puede ser. ¿Con qué vamos a comer dentro de este mes? A fin de mes, la amenaza que el que no firma no va a tener sueldo a fin de mes. No sé si voy en la línea. Entonces, hoy día los trabajadores, ¿qué es lo que sucede? Que nos sentimos en un mundo que totalmente al revés. O sea, salió una ley en beneficio, según de los trabajadores, que es nuestro propio ahorro de la AFC. Creo que ese no es un beneficio, es una burla que hoy día lo han hecho porque ese beneficio es nuestro propio ahorro. Creo que un beneficio es cuando se da. Hoy día las empresas del retail, creo yo que lo más justo que se debe legislar o se debe sacar una indicación adicional, porque estas empresas tienen buenas espaldas, deben acogerse al 184 bis, porque como decía el dirigente anterior de H&M, estas empresas tienen como para pagar a sus trabajadores. Pero nosotros creemos que acá la empresa, claro, como quedó la ley con un vacío, está usando todos sus subterfugios para abusar de los trabajadores en realidad. Muchas gracias, señora Teresa. Yo tengo
Yo quiero pedirle un minuto, porque como tenemos problemas acá de comunicación, quiero que en mi mismo correo se comunique Francisco Álvarez y Leandro Cortés, si es posible, senador. Porque Leandro está sin Y que se audio, comuniquen sin entre voz. ellos. ¿Ah? Que se comuniquen por interno. Ya, ¿don Leandro nos escucha usted ahora? No, no tiene audio. Entonces yo le paso a Leandro. Acá, Leandro. Por la ventana de la tele. Acá, por el otro lado. Creo que está Francisco. Buenos días. Muy buenos días, Leandro. Gusto de saludarle. Tiene la palabra. Bueno, la situación que estamos viviendo los trabajadores del comercio y Ripley en general es bastante dramática, porque desde que nosotros escuchamos el anuncio de esta ley, que supuestamente es para proteger el empleo y a los trabajadores, en la práctica está ocurriendo todo lo contrario. Es importante recordar que los malls cerraron en forma voluntaria y los primeros dictámenes de la Dirección de Trabajo decían claramente que cuando los malls cerraban en forma voluntaria, los empleadores debían pagar las remuneraciones en forma íntegra. Después, y aclarado también lo que hoy día nos preguntamos nosotros, que nunca se ha referido las autoridades al artículo 184 bis, que aclara que también no puede haber menoscabo económico. Desde que entonces empiezan a salir dictámenes y anuncios para aplicar la suspensión de los contratos, ya sea por mera autoridad por el Ministerio de la Ley, o sea por pactos de suspensión, también la ley nos encontramos con ciertos vacíos y ilegalidades, porque a modo de ejemplo, en Santiago, que se decretó cuarentena, las tiendas que no están funcionando, por un lado, se debió haber aplicado de pleno derecho la ley, pero a un grupo se le aplica los pactos de suspensión y de pleno derecho la ley. Entonces aquí nosotros queremos que se fiscalice, que haga un pronunciamiento, porque no puede ser que a un mismo grupo de trabajadores que se le debió haber aplicado de pleno derecho la ley, se le estén haciendo pactar la suspensión y además a eso agregándole el hostigamiento, llamadas continuas, presiones indebidas y ofreciendo un bono de 150.000 pesos para hacerlo más atractivo. Entonces nosotros creemos que ahí realmente no están aplicando la ley y el mismo mensaje también presidencial y los anuncios que había hecho la ministra era que esta ley estaba orientada a las pymes. Y hoy día son muchas las empresas que teniendo espalda financiera se están aprovechando de esta ley para abaratar costos y que los trabajadores se paguen su sueldo con la AFC, con sus propios fondos. Fondos que no son eternos, fondos que el día de mañana, si después, acabada la suspensión, me despiden, no tendré derecho tampoco al seguro de cesantía. Entonces nosotros queremos acá que se haga una división, un cambio primero a quienes aplica la ley, recoger el espíritu inicial, que era para las pymes, que se fiscalice donde se está haciendo abuso indebido al aplicar pacto de suspensión bajo presión y además bajo la ilegalidad en donde existe pleno derecho a aplicarlo unilateralmente por estar un local en cuarentena. Y además exigimos la anulación de esos pactos y que se les pague a todos los trabajadores en forma íntegra como corresponde. Porque tal como lo decía Teresa Riquelme, no se está aplicando tampoco el artículo 184, el cual lo señala expresamente que no puede haber menoscabo, el artículo 184 bis, y eso no lo han aplicado ninguna autoridad, y hoy día a los trabajadores nos tienen totalmente a la deriva, nos tienen con la incertidumbre, tampoco hemos recibido quincena, por lo tanto queremos pedirle a la autoridad que se hagan cargo, que haya un pronunciamiento para poder aclarar esta situación de los pactos unilaterales por pleno derecho y la suspensión
por vía de mutuo acuerdo, que en la práctica no ocurre este pleno acuerdo porque, como decimos, se está presionando a la gente. Entonces queremos que se anulen los pactos, que se paguen las remuneraciones como corresponde, y también un llamado a que hay empresas del retail que han dado una señal distinta. ¿Por qué Falabella no aplica el seguro de cesantía y hace una propuesta más decente para los trabajadores si tiene un nivel de venta muy similar? Entonces las empresas que tienen espalda financiera debieran dar una gran señal, y esta es la oportunidad. No solamente hacer gestos filantrópicos para aportar a la Teletón, la caridad empieza por casa, y eso es lo que nosotros queremos señalar acá. Muchas gracias, Leandro. Quiero ofrecerle la palabra a don Juan Moreno, del Sindicato de Interempresa Líder, ante la Si es CUT. posible, disculpe, presidente, si es posible después darle un espacio a Francisco Álvarez también, Sí, por esta misma vía. es que no lo vemos, con todo respeto. Al lado mío, al lado mío. Al lado mío. Don Francisco. Buenos días. Francisco Álvarez, el presidente de la Confederación Comercio y Servicio. Bueno, lo que agregaron ya mis compañeros del directorio. Solamente yo quería redondar un poquito y leer con atención. Artículo 184 sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, cuando en el lugar de trabajo sobrevenga un riesgo grave e inminente para la vida o la salud de los trabajadores, el empleador deberá informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados, adoptar medidas para la suspensión inmediata de la faena afectada y la evacuación de los trabajadores en caso que el riesgo no se pueda eliminar o atenuar. Con todo, el trabajador tendrá derecho a interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando considere por motivos razonables que continuar con ellas implica un grave riesgo inminente para su vida o salud. El trabajador que interrumpa sus labores, dice acá, o sea, unilateralmente, deberá dar cuenta de ese hecho al empleador dentro del más breve plazo, el que deberá informar la suspensión de las mismas. Los trabajadores no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado de la opción de las medidas señaladas. En este artículo, en caso que la autoridad competente ordene la evacuación de los lugares afectados por una emergencia, catástrofe o desastre. O sea, señores senadores, a esta comisión, con todo respeto, quiero decir, la ley estaba hecha, 21.012, para que las empresas grandes, como lo relataron mis compañeros, empresas que venden más de 6.000 UF al año, la ley estaba redactada, cómo tenían que actuar en un caso de catástrofe. Y como lo dijo Leandro, hay muchas interrogantes. ¿Qué pasa con los contratos colectivos? ¿Qué pasa con la titularidad sindical? O sea, hoy vale la titularidad sindical para hacer pactos, aunque no sean pactos de reducción de jornada. La presión que han recibido todos los trabajadores, especialmente París, de IDES, de Ripley, para que firmen estos acuerdos, tanto individuales como colectivos. Nuestra solicitud, y con esto concluyo, como Confederación del Comercio, y agradecemos que la iniciativa fue usted invitarnos, aunque la ley ya está funcionando, la declaración de la empresa fue el día 15 de abril y la ley entró en vigencia el 6 de abril. Nuestra solicitud expresa es que, como lo dijo Teresa y Leandro, se rechacen estos pactos con grandes empresas de más de 100.000 UF de ventas al año, ahora a final de mes, y se pague íntegramente los salarios a los trabajadores, porque las empresas, los malls y centros comerciales cerraron voluntariamente. Por lo tanto, voluntariamente debieran pagarle íntegramente las remuneraciones según el artículo 184 bis. Además, con esto termino. Sábado 18 de abril, Economía y Negocios, palabras del ministro de Salud, Jaime Mañalich. Dice, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que dicho reglamento expone 13 páginas, una serie de medidas formuladas en base al trabajo de la Cámara Nacional de Comercio, deben respetarse en caso de que reabran alguno de los malls, pero no residen nosotros, dice, porque no hemos decretado como cartera sus cierres ni sus clausuras. Es un tema voluntario. Muchas gracias a los distinguidos honorables senadores. Muchas gracias a usted, señor presidente, don Francisco Álvarez. Quiero
ofrecerle por último la palabra a don Juan Moreno para entregar su opinión sobre esto. Don Juan Moreno, tiene la palabra. Gracias, presidente, y a la comisión. Hoy día estoy acá como representante y encargado de la Secretaría Ramal de la CUT, en donde se han planteado diversas inquietudes sobre el proyecto o esta ley vigente. Primero, hacer un contexto de que la reflexión general tiene que partir respecto de la pandemia que nos azota. El viernes pasado nosotros tomamos una iniciativa de ir a la Plaza de la Dignidad y colocar un lienzo que dice que el costo de los trabajadores o el costo de la crisis lo estamos pagando los trabajadores. Y esto da porque ya han pasado 7 semanas de que que el virus llegara a Chile y en este sentido se tomaron acciones para proteger el empleo. Primero, recordad que en marzo se generaron 300.000 cartas de despido y 100.000 por término de contrato. Las grandes empresas concentran el 57% de estas cartas, siendo un total de 170.000 trabajadores que hoy día quedaron en marzo a la deriva. Por lo tanto, se toman iniciativas como un proyecto de ley para proteger el empleo, y donde ya el gobierno ahora proclama una nueva normalidad, arriesgándonos al contagio entre nosotros mismos, los trabajadores que andan en metro, andan en micro. Nosotros trabajamos en un supermercado, en este caso particular, y conocemos muy bien el sistema de funcionamiento. Sabemos lo que cuesta fiscalizar, lo que cuesta ver que haya un flujo de entrada y salida de personas, pero al menos hemos tomado una iniciativa como sindicato de conversar con Walmart en este caso y establecer que a los trabajadores se les redujera la jornada para que no haya tanto traslape, pero manteniendo los ingresos totales. O sea, esto pagándole su remuneración como corresponde. Pero esto no es por obra de caridad ni porque sea mejor y buena persona. Esto tiene que ver porque el funcionamiento de estas grandes empresas y cómo funcionan en la práctica. Bien lo decían los compañeros anteriores. Esto tiene que entenderse que lo que va a pasar, y si abren los malls, y si abren el comercio, lo único que se busca es expandir la pandemia. Ya vimos el mall el caso de ayer. Quiero dejar esto porque esto también en un momento va a tener que ser tema de discusión. Pero yéndonos al tema del comentario general sobre la ley 21.227, ¿no es cierto?, protecciones, quiero señalar también que desde un principio la ley tenía como finalidad proteger a las pymes, MIPE y al pequeño comerciante que fue muy perjudicado. Ese era el espíritu. Pero lamentablemente hemos visto que en este último tiempo el oportunismo empresarial se ha puesto en la mesa y han usado y abusado de los recursos que son de los trabajadores. ¿Por qué digo esto? Porque ya aquí lo han planteado los compañeros de H&M, Ripley, Starbucks y bueno, y otros más que ya se han dado a conocer. Aquí, con respecto, quiero decir claramente, señores parlamentarios, que se debe o se debe en cuenta del error que se cometió con la ley. Al no poner un límite, porque es el punto, un límite por tamaño de empresa. Cuando se cerraron los malls, el 19 de marzo, a partir de cuando están en estas mega empresas, están pidiendo aplicar la ley el 1 de abril, o sea, el 19 de marzo cerraron y el 1 de abril inmediatamente empezaron a aplicar la ley. ¿Alguien puede imaginar que estas multinacionales que tengan grandes cadenas de retail no pueden pagar los sueldos? O sea, es impresionante porque un punto que dice la Teresa, la gente sigue pagando las cuentas. Las empresas como estas son de multi-root, o sea, se esconden entre empresas las utilidades. Segundo, tienen que entenderse de que las provisiones de remuneraciones y las provisiones de pago ya están hechas para el año. Por lo tanto, espaldas para pagar los sueldos, mantener los sueldos o las condiciones mínimas las tienen. Y por último,
hay que decir que acerca de la reforma que debieran proponerse a la ley, porque la idea nuestra es proponer un par de cosas. Uno, hace falta que se ponga un límite, como dije yo, por tamaño de empresa, como ya expliqué. Dos, hace falta algo crucial. Si el trabajador va a pagarse su propio sueldo, entonces que el Fondo Solidario y el Seguro de Cesantía le pague íntegramente incompleto que le falte para el empleador. ¿Qué significa esto? Pero para completar. Si hoy día estamos usando nuestros propios ahorros que tienen que ver con el Seguro de Cesantía y nos están pagando el 70%, el 55% y sucesivamente, bueno, que hoy día se mejore esta ley pagando el total de los sueldos de las remuneraciones y no un porcentaje, porque ahí está el otro problema. Y si se agota su cuenta individual, que se use el fondo de cesantía, el fondo solidario, sin tope, es decir, que el Estado ponga toda la diferencia y si en un año o 2 años más, cuando el trabajador pierda su empleo, que el fondo solidario cubra sus beneficios sin tope de fondo, sino que en las mismas proporciones que se hace cuenta individual. Porque aquí hay que entender algo, señores parlamentarios, senadores, que con lo que está pasando hoy día, donde estas empresas están usando el proyecto de ley, se están ahorrando una cuenta de remuneraciones tremenda, tremenda. O sea, hoy día lo que no están vendiendo lo están amortiguando en el ahorro de remuneraciones. Por lo tanto, ese es un equilibrio que están haciendo para mantenerse. Pero además estas empresas no es que no estén vendiendo, estas empresas cambiaron también su know-how, o sea, están vendiendo a través de Internet. Ellos están promoviendo ventas a través de Internet, entonces por lo tanto el funcionamiento normal de la empresa no ha parado. Ha cambiado el sistema, pero no ha parado. Entonces también se están generando un ahorro de mano de obra y todo lo que conlleva con esto. Y el Estado, ni siquiera el Estado, sino que los propios trabajadores se están autopagando su propio sueldo. 3, es necesario que se establezca que las empresas que se recuperen en 2 años siguiente de la ley deban entregar un bono y un porcentaje de su utilidad a los trabajadores que hicieron el esfuerzo de apretarse el cinturón. Porque efectivamente hoy día los trabajadores se están apretando el cinturón, pero exigimos, así como el Estado quiere poner plata, ¿no es cierto?, a todos los chilenos, que las empresas también sean capaces de poner un bono de reconocimiento a todos esos trabajadores que se apretaron el cinturón. Cuarto, exigir que todas las empresas que se acojan a la ley y deben obligatoriamente limitar el retiro de utilidades de sus socios y reducir al menos un 50% de los sueldos de los ejecutivos, porque aquí no se han visto reducidos los sueldos ejecutivos y los socios se están arrancando, en este caso, y están retirando las utilidades de la empresa. Entonces, por lo tanto, también hay que empezar a investigar cuántas personas, cuántos socios de estas grandes empresas han retirado utilidades y cuántos de los grandes ejecutivos de la plana ejecutiva han reducido sus sueldos. Porque si esto es solamente lo siguen pagando el costo de los trabajadores, creo que hay una injusticia y una inmoralidad tremenda. Cuarto, acerca de la reforma que propone el proyecto. Uno, nos parece adecuado que el empleador deba pagar el 100% de las cotizaciones del trabajador mientras se suspenda la relación laboral, o sea, 100% de mantener la cotización. Dos, nos parece que en el escenario aclarar el tema de los plazos para recibir los beneficios y que opera la ley, porque aquí se ha anunciado mucho, pero no se ha dicho cuándo se va a recibir. El gobierno, a través del presidente, ha señalado varios efectos y que quieren generar ayuda, pero hasta ahora no hemos visto ni un peso. Y en este sentido también queremos generar un tema de humanidad, que tiene que ver con las trabajadoras de casa particular. Con las compañeras en este caso que están haciendo que se use su 4,11% para sobrellevar de cotización, para sobrellevar toda esta crisis, debiéramos darle acceso al Fondo Solidario a estas trabajadoras. No es culpa de la ley que en este caso hayan quedado fuera de todo este proceso. Y además, si ahora se agota su fondo del 4,11%, las trabajadoras debieran poder acceder en el futuro a la cobertura vía Fondo Solidario, pero sin los topes, sino que con los mismos porcentajes que tiene la cuenta individual, es decir, 70, 55, 45. Y finalmente, quiero reiterar que en esta pandemia los trabajadores hemos sido los principales perjudicados. Ya van casi 1 millón de personas
que perdieron su empleo o vieron reducidas sus remuneraciones en un mes. Claramente declarar la emergencia. Y el gobierno no actúa con sentido de urgencia, ni tampoco es sensible al drama de los trabajadores. Pero también solamente agregar y terminar, presidente, diciendo que en el sector comercio trabaja 1.6 millones, 1.4 millones de trabajadores. Y en estos, más del 60% son mujeres jefas de hogar, que mantienen su hogar. Por lo tanto, todo lo que está pasando aquí se está afectando efectivamente, se está llevando por delante una familia, llevándolo a la línea de la pobreza o bajo la línea de la pobreza con todo este proyecto de ley. Pero también es vergonzoso escuchar como Ripley, París, vuelvo a insistir, que se hayan acogido a este proyecto, siendo que la cadena, en este caso París, pertenece a Cencosur, donde Santa Isabel y todas sus otras empresas están funcionando y están generando utilidades. En este caso podrían investigarse cómo funcionan este tipo de conglomerados de multiroot, en donde tienen espalda para generar la mantención de la renta. Por lo tanto, las medidas de presiones que han generado tienen que verse y también tienen que estudiarse. Porque aquí hemos sentido, y apreciando que está la directora del trabajo, creemos que hay un gran ausentismo de la dirección del trabajo. Creo que la dirección del trabajo no ha hecho la pega que tiene que hacer, que es fiscalizar. Y ahí yo pongo un tema. Sabemos que hay una pandemia, sabemos que hay un tema de contagio, pero los trabajadores del comercio seguimos funcionando, seguimos trabajando, seguimos yéndonos todos los días para la pega. Y no hemos visto un inspector del trabajo, ni al Seremi de Salud, ni al MinSal, a nadie fiscalizar lo que está hoy día funcionando. Entonces también exigimos que esto se regule y se fiscalice. Y por último, cuando señalo el oportunismo empresarial, y lamentablemente aquí uno, no es que uno quiera meter a todos dentro del saco, pero en el sentido de lo que se está mostrando hoy día, es que están haciendo uso del Fondo Solidario, ¿no es cierto? 300.000 trabajadores, en este caso, tienen suspendida la relación laboral, siendo que las empresas tenían como para pagar los sueldos al menos por 3 meses, absorbiendo los fondos del seguro de cesantía que otras miles de empresas podrían ocupar. ¿Qué quiero decir esto? Que entre Ripley, París, ITES y otras empresas de grande tamaño, H&M, se están comiendo el fondo solidario. O sea, ellos están haciendo uso de un fondo que no les pertenece para mantener una cuenta de remuneraciones liviana. Porque vuelvo a insistir, en el trasfondo de esto tiene que haber un concepto económico, y aquí el concepto económico es cómo funciona la empresa. La empresa funciona a través de multiroot, que nunca se nos olvide eso. Tienen más de una empresa, porque Ripley no es Ripley limitada. Ripley es la marca, pero tiene miles de empresas o cientos de empresas, exageradamente. O ITES también tiene más de una empresa. Por lo tanto, aquí yo le pido, presidente, que no solamente se converse sobre el proyecto de ley, sino que se investigue el cómo y dónde están las platas de esta empresa. Que el puesto interno se meta a revisar las utilidades reales de estas grandes empresas. Porque sí hay recursos. Y con eso quiero terminar, presidente, porque aquí se está abusando de todos los trabajadores. Se está abusando del Estado y se está abusando de una ley que venía a proteger el empleo. Porque esta ley venía a proteger al negocio chico, al señor de la esquina, al que tenía el kiosquito, al del restaurante, al que tenía problemas en las tarrias. Gracias, Juan. Y hoy día se está ocupando por el oportunismo empresarial. Entonces, solamente agregar eso, presidente, y a los honorables senadores, así que muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Moreno. Quiero ofrecerle la palabra al representante de la Cámara Nacional de Comercio, señor Melero. Manuel, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, senador Letelier y senadores miembros de la Comisión de Trabajo del Senado, por esta invitación y este diálogo fructífero. Me da gusto ver nuevamente a los representantes del mundo del trabajo. Con ellos hemos tenido muchas relaciones en el pasado y cercano. Últimamente no nos hemos visto porque hemos estado recluidos, al menos en mi caso, por el tema de la cuarentena. Yo quisiera decir en primer lugar, senador Letelier, que me sorprende de los amigos del mundo del trabajo el discurso un tanto sesgado. No en lo que han dicho ellos de los abusos, de las malas prácticas empresariales y de sus denuncias y peticiones de fiscalización,
Eso no me mueve a escándalo, simplemente me mueve a inquietarme si es que esas denuncias o esas acusaciones fueran ciertas. Y por supuesto que nosotros como Cámara Nacional de Comercio rechazamos ese tipo de prácticas y estamos de acuerdo completamente en que las autoridades fiscalicen y sancionen severamente esas conductas. Eso por cierto. Lo que me sorprende no es eso, sino que la visión completamente unívoca de los dirigentes sindicales en lo que se refiere a la crisis del país y el sector. Digo unívoca porque ellos se autoproclaman como los únicas víctimas, los únicos perjudicados, los únicos abusados, los únicos. Y eso no es así, senador Letelier, porque el comercio en su integridad ha venido sufriendo, y me refiero a los pequeños, medianos y grandes empresarios del sector, grandes perjuicios en lo que a su quehacer económico, a la gestión de los establecimientos del comercio en el país se refiere. Y no voy a meter aquí al turismo porque ya eso es para llorar, porque eso sí que es un sector que lo ha pasado incluso peor que nosotros en el comercio. Forman parte de nuestro gremio, pero aquí estamos con los dirigentes sindicales del sector comercio, no nos refiramos al turismo. El comercio sufrió la crisis del 18 de octubre, el estallido social. Todo el país pudo ver a través de los medios los saqueos, los incendios, la imposibilidad de funcionar durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Las ventas dadas por la Cámara Nacional en su momento fueron de menos del 20, casi el menos 20% por cada uno de esos meses. La Navidad fue un poco mejor en las ventas respecto a los meses anteriores y muy inferior a la Navidad del 2018. Me refiero a la Navidad del 2019, por cierto. Y el verano tuvo un pequeño repunte en las ventas en enero y febrero. Nosotros dimos en la Cámara Nacional los índices, 4%, una pequeña alza, y ya en marzo vino este masazo de la pandemia del COVID-19, con lo que hicimos nosotros como sector de autorregularnos y para ayudar, dijimos, el comercio frena la curva, ha sido nuestra campaña nacional de ayudar solidariamente al país en este combate a este flagelo que por supuesto nadie de nosotros merecía y menos buscaba, incluidos los amigos trabajadores y los empresarios, por supuesto, adicionalmente. Entonces, bueno, bajamos la cortina a partir del 18 de marzo pasado, ya llevamos más de un mes cerrado, y eso ha supuesto que no haya ingresos. A mí me sorprende que los amigos dirigentes sindicales puedan decir que estas empresas tienen grandes espaldas, que estas empresas tienen grandes ingresos, que siguen vendiendo en zonas de cuarentena. Si así fuera, le contesto a doña Teresa, en el caso de ITE, es un delito grave, eso tiene que fiscalizarlo la autoridad, es una denuncia muy importante la que ella ha hecho y que por supuesto nosotros no justificamos. Donde hay cuarentena y no se trata de comercio esencial, simplemente no pueden vender. Y en donde hay cuarentena, el comercio ha estado funcionando, según la encuesta nacional que hicimos nosotros, 2/3 de las empresas del comercio están al 25% de su capacidad de funcionamiento. Eso revela que unido a la tema del efecto acumulación del 18 de octubre en adelante y hasta ahora, las empresas del sector de todos los tamaños, y en esto quiero también decir que el seguro de protección al empleo o la ley de protección al empleo que gatilló este efecto del seguro de desempleo, nunca en la discusión parlamentaria oí yo que estuviera solamente referido a las pymes. Las grandes empresas también tienen grandes problemas y también tienen grandes costos y grandes responsabilidades. Y decir, lo que han reconocido aquí los dirigentes sindicales, además, que cada uno, de acuerdo a su realidad y a su proyección futura, en la relación con los trabajadores, ha adoptado distintos mecanismos de cara a esta pandemia. Alguna, como fue mencionada aquí, ha continuado pagando las remuneraciones a sus trabajadores de su propia reserva sin acudir a ningún mecanismo legal complementario para este efecto. Otras han hecho este uso de este proyecto de ley
o de esta ley, que más bien dicho, y otras lo han hecho, pero en un mix pagando un bono, en fin, ya lo han explicado los dirigentes sindicales con bastante detalle. Y las pequeñas y medianas empresas han ido casi masivamente de cabeza al seguro de desempleo porque ellas probablemente tenían menos reserva y menos recursos disponibles para atender las necesidades de remuneración. En el caso del retail, las remuneraciones de los trabajadores son el costo principalísimo, más allá del 60% de ellos. Por lo tanto, estamos hablando de un factor que es esencial. Ahora, hay ejemplos notables en lo que ha sido nuestro combate al tema de la pandemia, y esto está referido al modelo de trabajo de supermercados y farmacias, donde se han podido aplicar protocolos sanitarios muy importantes de cara a lo que nosotros como comercio queremos tratar de perfilarnos o tratar de proyectarnos en el futuro cercano. Y es esto de volver al trabajo, porque no vivimos ni del seguro de desempleo, ni del FOGAPE, ni del crédito del Banco de Estado, ni como país ni como sector. Vivimos del trabajo. Y creemos que los protocolos que se han aplicado y la experiencia muy fructífera que se ha podido acumular en el mundo del comercio esencial, como se le llama, es muy valiosa, y esto fue recopilado por la Cámara Nacional con los gremios de supermercados y centros comerciales, fue llevado al gobierno, y el gobierno tomó bajo su aval, bajo su iniciativa, este protocolo, y lo transformó en un documento oficial el sábado pasado, o viernes pasado, más bien dicho. ¿Qué importancia tiene esto? Que nosotros vemos ahí una herramienta importante, senadores, para que ojalá podamos dar vuelta la pirámide y empezar a pensar en que nuestro sector del comercio, los servicios y el turismo pueda, con cuidado, con gradualidad, poniendo como elemento fundamentalísimo la sanidad y la salud de los trabajadores y consumidores, por cierto que eso, pero también rescatando el factor humano del trabajo como una necesidad compatible con la salud de la población. Se puede hacer con protocolos estrictos y con buenos procedimientos para ir cambiando esta situación en que estamos de absoluta pérdida de trabajo y de ingresos por parte del comercio. Hoy día el comercio mediano de las multitiendas y de los malls está cerrado, son 400.000 trabajadores que o están en el seguro de desempleo o están en esta situación que hemos descrito, de que algunas empresas le están pagando las remuneraciones, pero eso no puede durar para siempre. Además sabemos que los porcentajes de remuneración del seguro de desempleo son decrecientes, y por lo tanto lo que se necesita es empezar a mirar esta situación del comercio, laboralmente hablando, con una perspectiva de subir la cortina. Y esto, de nuevo, lo reitero, porque tenemos el ejemplo fallido del mall de Quilpué, que fue una mala iniciativa porque los resultados están a la vista, pero que, sin embargo, es lo que deberíamos empezar a propiciar entre todos. Y aquí la colaboración con los trabajadores es fundamental, como lo es con los consumidores. El modelo de preservación sanitaria, de funcionamiento con estrictos protocolos de supermercados y de farmacia que estamos replicando en el resto del comercio, es la fórmula que nos permite, con esta gradualidad, poco a poco, y monitoreando cómo se comporta el COVID-19 a nivel de pandemia país, y también haciendo diferenciaciones por sectores del país, porque no es la misma situación sanitaria en la región metropolitana que en la del resto del territorio, ir viendo cómo con esta gradualidad y con la colaboración de trabajadores y consumidores más las autoridades, ir reiniciando actividades, que es la manera de salir adelante. Si no volvemos al trabajo de esa forma y con la prontitud máxima posible, no vamos a poder resolver los problemas y las inquietudes que tienen los amigos de trabajadores, que son legítimas sus demandas, que son legítimas y más que atendibles sus denuncias para que sean investigadas, pero
que me llama la atención que no vean esta otra cara de la moneda, que es la situación del retail, los esfuerzos que viene haciendo el sector por contribuir a la pandemia y este nuevo esfuerzo que estamos tratando de llevar adelante, de intentar volver al trabajo. Gracias, senador. Muchas gracias, señor Melero. Quiero ofrecerle la palabra a la Dirección de Trabajo y al subsecretario. Yo entiendo que respecto a la ley, un elemento que es muy importante saber es si es que se ha fiscalizado algo. Dos, en particular en este sector del comercio de las grandes empresas. Dos, si es que previa a la ley existían pactos o no, porque cuando se cerró de manera voluntaria, autorregulado la industria en los malls, se habían llegado a pactos con los trabajadores respecto a sus remuneraciones. Y por ende, si había un pacto previo, se supone, según la ley, que no corre la aplicación de esta norma automáticamente. Sería bueno tener esa interpretación de parte de la Dirección de Trabajo. Los dirigentes sindicales, y aquí quizás la directora de Trabajo se puede comprometer, si no de inmediato, en el futuro cercano, la interpretación que tienen sobre el artículo 184 bis, si es que aplica o no aplica, como lo ha planteado don Sergio Martens y otros, sobre su validez, o no sé si fue la señora Teresa, disculpe que lo planteó. Y por último, creo que es importante que después que nos puedan introducir ustedes su punto de vista, de que le pueda ofrecer la palabra a las y los senadores. Tiene la palabra, señor subsecretario, señora directora. Presidente, ¿se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Presidente, primero, si le parece, voy a intervenir yo para luego dar la palabra a la directora del trabajo para que se pueda pronunciar respecto de algunas de las consultas que han hecho los dirigentes, aprovechar a saludar a los dirigentes sindicales que obviamente nos acompañan, al presidente de la Cámara Nacional de Comercio y obviamente por su intermedio también a los señores senadores. En primer lugar, presidente, respecto a la ley, creo que es relevante que mencionemos que el espíritu de esta ley, y así lo dice su nombre, es proteger los puestos de trabajo. Y en consecuencia, el espíritu de la normativa es evitar los despidos. ¿Ya? Ese fue el espíritu que trabajamos en la comisión y sobre la cual obviamente creemos que hay que analizar esta normativa. En el mes de marzo conocimos, presidente, hace algunos días atrás, la cantidad de despidos que hubo en el mes de marzo, fueron 300.000 despidos, 100.000 despidos más que en el mes de febrero pasado y casi un 40% más de despidos que en marzo del año pasado. Cuando trabajamos en esta ley, y creo que es justo también reconocer, porque esta fue una ley que trabajamos en conjunto con los parlamentarios y especialmente con ustedes, con los senadores, la verdad es que siempre tuvimos la preocupación de que acá no queríamos discriminar, porque discriminar por trabajador es bastante injusto. Si uno planteara que esta ley solo beneficia a trabajadores de pequeñas empresas, pero deja fuera a trabajadores de mediana o de grandes empresas, lo que está haciendo es decirle a ese trabajador de una empresa mediana o de una empresa grande que ante una situación de dificultad, su única alternativa es el despido. Y por lo tanto sería muy injusto y creemos que también discriminatorio que hiciéramos una distinción en atención al tamaño de empresa, porque hoy día hay empresas pequeñas, medianas o grandes que la pueden estar pasando mal. Lo que no puede ocurrir, y lo hemos conversado y es parte del espíritu de la ley, es que empresas que hoy día siguen teniendo utilidades como la tenían antes de esta crisis, o que empresas que hoy día siguen, por ejemplo, teletrabajando y siendo productivos, eficientes, se acojan a esta ley. Hoy día quienes deben acogerse a esta ley son aquellos que hoy día la estén pasando mal y que tengan su negocio o su puesto de trabajo con posibilidad de funcionar. Y eso hoy día abarca a una micro, a una pequeña, a una mediana o a una gran empresa. Por lo tanto, creo que es importante recalcar que ese es el espíritu de la normativa. ¿Quiénes están usando hoy día la ley, presidente? Y creo importante que no construyamos realidades o reglas generales sobre la base de casos puntuales. Porque efectivamente, y me voy a permitir dar cierta información preliminar que tenemos hasta el día de ayer, de qué empresas están usando
esta ley, precisamente para que, como decía, no construyamos realidades o reglas generales sobre la base de excepciones. Según la información preliminar, presidente, que nos ha entregado la AFC, la Administradora de Fondos de Cesantía, información preliminar hasta el día de ayer y sujeta a revisión para ver si las personas cumplen o no cumplen los requisitos. Por lo tanto, esta es la información que las empresas entregaron a la AFC y que obviamente ahora viene un filtro de ver si los trabajadores cumplen, por ejemplo, con los requisitos de cotizaciones. Me permito, presidente, señalarles lo siguiente. Alrededor del 90% de las empresas que se están acogiendo a esta ley lo están haciendo respecto o están inscribiendo menos de 10 trabajadores. Es decir, el 90% de las empresas que se está acogiendo a la ley, la nómina de trabajadores que ingresa es de un número menor a 10. Primer dato importante. El segundo, el tamaño de empresas. El 95% de las empresas que se están acogiendo a esta ley son micro y pymes. Es decir, micros, pequeñas y medianas empresas, el 95%. El 92%, estos son datos, presidente, por su intermedio preliminares, obviamente sujetos a la revisión de los filtros de si los trabajadores cumplen o no los requisitos, pero creo relevante transmitírselo a esta comisión sin perjuicio de que durante la semana vamos a hacer una publicación con los datos oficiales, con los filtros ya realizados. El 92% de las empresas que se está acogiendo a esta ley son micros y pequeñas. Es decir, si dejamos fuera a las empresas medianas y a las empresas grandes, el 92% de las empresas que se están acogiendo son micros y pequeñas. Y si lo miramos desde el punto de vista de los trabajadores, casi el 80%, el 79% de los trabajadores acogidos son trabajadores de micros y de pymes. Y menos del 20% de los trabajadores acogidos son trabajadores de grandes empresas. ¿Por qué, presidente, creo relevante transmitir esta información? Porque estamos convencidos nosotros desde el Ejecutivo que esta ley que trabajamos en conjunto con el Parlamento, que fue aprobada unánimemente por la Comisión de Trabajo del Senado y prácticamente de manera unánime por la Sala del Senado y por amplia mayoría en la Cámara, estamos convencidos que es una buena ley. Estamos convencidos que es una ley que hoy día está permitiendo evitar despidos. Y también estamos convencidos que aquellos casos que pueden ser puntuales o excepcionales, donde pueda existir abuso, son casos que hay que fiscalizar y que hay que sancionar con el máximo rigor que la ley establece. Esta es una ley, presidente, y lo trabajamos en conjunto, que establece sanciones drásticas, severas, para los casos de abuso. Sanciones que pueden llegar incluso a la pena de cárcel, de presidio menor en su grado máximo, hasta 5 años de presidio, para quienes la infringen. En que se establece también de manera excepcional, como muy pocas leyes de nuestro país lo hacen, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que pueden llegar incluso en casos extremos a la disolución de la persona jurídica, y que establece además una sanción que en materia laboral es la más grave que contempla nuestro Código del Trabajo, que es la inhabilidad de contratar con el Estado por 2 años, además de las multas que se pueden cursar. En consecuencia, presidente, creo que esta ley, que es una ley que creíamos que era necesaria y viendo las cifras creemos que sigue siendo una ley muy necesaria, ha venido a evitar despidos. Creemos que es una buena ley, creemos que la gran mayoría de las empresas, y así lo muestran los datos que se están acogiendo, son empresas que lo necesitan, son empresas que la estaban pasando mal respecto de trabajadores que posiblemente sin esta ley podrían hoy día estar sin fuente laboral. Es importante, presidente, aclarar que cuando una empresa con un trabajador suspende la relación laboral, ese trabajador sigue manteniendo su puesto de trabajo, sigue manteniendo su antigüedad, sigue recibiendo un ingreso y sigue recibiendo el pago de las cotizaciones. Eso no obsta, presidente, a que si hay casos de abuso, como los que han manifestado los dirigentes, esos casos de abuso deben fiscalizarse y eventualmente, si la Dirección del Trabajo lo estima, derivar los antecedentes a los tribunales para que se sancionen. Pero no construyamos sobre estos casos, que pueden ser lamentables y que hay que obviamente investigarlos, no construyamos una regla general, porque creo que la regla general, y con las pymes por lo menos que me ha tocado conversar, han estado muy agradecidas de que esta ley les viene a dar un respiro, de que esta ley permite que sus trabajadores no pierdan su puesto de trabajo que tanto se valora hoy día, y por lo tanto invito, presidente, obviamente a seguir mejorando lo que haya que mejorar. Hoy día tenemos una ley corta en tramitación, pero siempre con el espíritu de que lo que construimos, lo que legislamos, es una ley que hoy día está protegiendo los puestos de trabajo, y creo que, presidente,
que eso es lo más relevante. Solo, presidente, tomar 2 minutos para referirme a algunos de los comentarios que realizaron los dirigentes que me parecen relevantes para, por su intermedio, luego darle la palabra a la directora del trabajo. Respecto, presidente, varios de los dirigentes, Sergio, Teresa, principalmente ellos, y Leandro, hablaban de que en algunos casos aquí no existiría el acuerdo de las partes y que los dirigentes estarían siendo presionados para firmar estos acuerdos. Y ahí, presidente, lo conversamos con el director del trabajo, el director del trabajo lo puede hacer presente. Evidentemente esos temas tienen que denunciarse. Aquí no puede haber presiones indebidas ni ilegítimas para firmar acuerdos, y si hay acuerdos que se han firmado con algún vicio del consentimiento, que nuestra legislación reconoce que son el error, la fuerza o el dolo, debe reclamarse ante quien corresponde, porque evidentemente los pactos de mutuo acuerdo son, como su nombre lo dice, pactos, y se requiere obviamente el acuerdo de ambas partes. Cosa distinta es cuando opera un acto de autoridad, y evidentemente cuando opera de una autoridad no es necesario el acuerdo de las partes, y por lo tanto yo ahí desconozco el documento que nos exhibió Teresa, que hablaba de trabajadores que no habían suscrito pacto, pero que le había llegado una notificación de la AFP. Tiendo a pensar que esos son trabajadores respecto a los cuales operó el acto de autoridad y no, obviamente, la circunstancia de un pacto. Y respecto, obviamente, de las demás materias, presidente, por su intermedio, la directora del trabajo puede hacerse cargo de las demás materias que se han señalado. Gracias, presidente. Muchas gracias. Es relevante, subsecretario, aunque usted y la directora puedan referirse a la ley misma, en aquella parte donde, habiendo pactos previos, ¿cuál es el alcance? Porque hubo pactos previos en estos casos, por eso Falabella está en una situación y esta empresa es en otra. A mí me llama mucho la atención esto de la denuncia y la retención del pago de la quincena como elemento para inducir a la firma de un pacto contra la voluntad, pero sí afectado por el estado de necesidad. Es un tema bien grave. Pero le ofrezco la palabra a la señora directora del trabajo y quizás nos pueda ella ayudar con un tema que ha sido parte de los temas pendientes para con esta comisión, que es el nuevo dictamen para revertir esa situación tan controvertida que ocurrió respecto al dictamen vinculado al uso del concepto de fuerza mayor. Y creo que es un tema que algunos han argumentado que se necesita una nueva ley para aquello, otros no compartimos ese juicio. El dictamen es independiente de cualquier modificación a la ley actual, pero sería importante que pueda asumir eso también porque creo que es parte de la inquietud. Señora directora, tiene la palabra. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todos los senadores y dirigentes sindicales. Disculpen lo que voy a decir. Y senadoras, por favor, el uso del lenguaje es bastante relevante. Senadores y senadoras, sí. Especialmente las senadoras. Senadoras, sí. Mis disculpas. Mis disculpas. Bueno, muy buenos días a todos. Voy a comenzar la presentación refiriéndome a lo que es el trámite mismo en el contexto de la Ley de Protección al Empleo y lo que refiere a la fiscalización y lo que refiere a las preguntas que ustedes han planteado y ciertos temas que plantearon los dirigentes en sus presentaciones. Comentarles que en el contexto de la Ley de Protección al Empleo, la Dirección del Trabajo va a habilitar el día 24 de abril en su portal MIDET, en www.direcciondeltrabajo.cl, el trámite para el registro de los pactos temporales de reducción de la jornada. El hecho de efectuar el trámite mediante el portal MIDET, que se encuentra habilitado desde febrero del año 2019, asegura la verificación en línea de los requisitos para registrar los pactos entre empleadores y trabajadores, porque hay una validación que se hace con las distintas instituciones con las que interoperamos. En este caso, tanto los empleadores como los trabajadores requieren la utilización de clave única. Durante el trámite, el empleador deberá ingresar un correo electrónico vigente al trabajador con el que suscribirá el pacto. Mediante esta vía, el trabajador será informado del pacto propuesto. Una vez recibido el correo electrónico, el trabajador deberá ingresar al portal MIDET, revisar, y una vez que haya revisado, aceptar o bien rechazar la propuesta de reducción temporal de jornada hecha por el empleador.
De este modo, el trámite se realiza de una forma segura, en lapso breve y en línea, sin necesidad de concurrir a una oficina o a la inspección. El trámite, como mencioné, se verifica en línea con las instituciones asociadas, Servicio de Impuesto Interno, Servicio de Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y la AFC. Paralelamente, en lo que refiere a la fiscalización, la Dirección del Trabajo ya ha definido los procesos relacionados con la fiscalización de esta ley. Por lo pronto, se creó un nuevo capítulo en el tipificador de infracciones, en el que ya ha definido más de 28 hechos infraccionales en la categoría de gravísimas, con un rango de multa que va entre 10 a 60 UTM, dependiendo del número de trabajadores de Campres. La fiscalización se va a realizar de manera presencial, así como también se va a efectuar de manera remota, y se va a hacer por denuncia y también por de oficio, por programa, que se llama. Esto sobre la base de las denuncias que nos lleguen y a su vez por la información que nosotros tengamos respecto de los registros que nos envían las distintas instituciones, especialmente la administradora del Fondo de Cesantía, quien tiene la obligación de remitirnos de manera mensual el registro de los pactos y nosotros de esa manera generar programas de fiscalización para verificar el cumplimiento de los pactos, las condiciones del fondo para la suscripción de los pactos, sin perjuicio de las fiscalizaciones que haremos con motivo de las denuncias que nos lleguen. Y ahí aprovecho de contestar a la señora Teresa que efectivamente la denuncia de ella nos llegó el día de ayer en la tarde, así que le hemos dado la prioridad y urgencia que merece la denuncia justamente para poder abordar los hechos infraccionales denunciados. La Dirección del Trabajo tiene sus canales preparados, siempre los tiene preparados en el fondo para recibir las denuncias. El fondo, el contexto de esta ley es un contexto distinto, pero los canales siempre han estado abiertos para recibir las denuncias de distinta naturaleza que tengan que ver con el cumplimiento de esta ley o bien con el cumplimiento o el incumplimiento de cualquier otra normativa laboral. Las denuncias pueden ser ingresadas de manera presencial, lo que queremos evitar, y por eso se han establecido en la misma página web nuestra formularios de denuncia justamente para que los trabajadores o los dirigentes sindicales no tengan que concurrir a nuestras oficinas y puedan hacer las denuncias respectivas. Y aprovecho de mencionarles la casilla que es denuncia@dt.gov.cl donde pueden hacer llegar las denuncias. Respecto, eso como regla general, ser súper claros que nosotros de las denuncias que hemos recibido y entendiendo que están los canales ya abiertos, nosotros vamos a fiscalizar todo tipo de denuncia y reclamo y especialmente abusos que se denuncien respecto del cumplimiento de esta ley. Nosotros hasta la fecha hemos fiscalizado hemos hecho más de 5.500 fiscalizaciones hasta el momento, mayormente con graves sanciones en materia de seguridad y salud del trabajo, pero sin duda las denuncias que nos vayan llegando ahora, de manera oportuna y de manera prioritaria, las vamos a fiscalizar y para eso están los equipos preparados de fiscalizadores de Arica a Punta Arenas justamente para atender los requerimientos que tengamos en el contexto de esta ley. Se mencionó también la denuncia se mencionó lo de los multiroot o único empleador. Sin duda que ese es un servicio que nosotros tenemos, la Dirección del Trabajo lo tiene hace muchos años y la denuncia que se haga en ese contexto se va a recibir y se va a tramitar como corresponde, como ha sido en el tiempo, respecto a la denuncia que se ha hecho en ese sentido. Respecto de si se ha fiscalizado, la AFC recién habilitó su plataforma el 15 de abril. Hasta el momento nos han llegado pocas denuncias, entre ellas las de la señora Teresa, que le hemos dado prioridad. Sin duda, las denuncias que nos vayan llegando en el camino, las denuncias que ustedes puedan formular a nuestro servicio, las vamos a abordar de manera inmediata, justamente para verificar que no haya incumplimiento de la norma. Los pactos originales, los pactos que se hayan suscrito con anterioridad a la vigencia de la ley, no existe obligación de registrarlos en la Dirección del Trabajo, pero sin duda que es una denuncia porque hay un pacto anterior suscrito y se está haciendo uso de la Ley de Protección al Empleo, será una materia a fiscalizar también en la medida que se haya un incumplimiento o hay algún menoscabo para el trabajador, cuestión que también definiremos en el dictamen que estamos ya afinando, justamente tratando de responder la mayor cantidad de consultas que nos han llegado respecto a la aplicación de esta ley. Respecto a 184 bis, como mencionó senador presidente, el dictamen del 19 de marzo, dictamen 1239/005, se pronuncia sobre el artículo 184, el deber de resguardo que tiene el empleado respecto de la protección a la vida y salud de sus trabajadores, y reafirma además que el 184 bis también es una norma y se pronuncia sobre el 184 bis, y es una norma que pueden utilizar los trabajadores, incluso se señala ahí que quien habla estima que cuando no se han tomado las medidas que han sido prescritas
por la autoridad sanitaria, se estima que hay un incumplimiento y que el trabajador podría hacer uso del 184 bis. Y esta es una norma que tiene la posibilidad de utilizarla el trabajador, debiendo avisarlo oportunamente a su empleador, y esta a su vez informar a la Dirección del Trabajo. Así que ese tema como tal está abordado desde el 19 de marzo y los trabajadores pueden hacer uso de él, y así se estimó y así se validó el mismo dictamen. Eso por lo pronto, yo creo que dejar la tranquilidad en el fondo que no solamente en el contexto de esta ley estamos preparados para fiscalizar y recibir las denuncias, sino que en el contexto de la seguridad y salud del trabajo hemos estado fiscalizando, se han hecho más de 5.000 fiscalizaciones del sector y justamente las mayores sanciones han sido en esta materia por no informar al trabajador acerca de los riesgos, no denunciar los accidentes del trabajo y no mantener las condiciones adecuadas. Así que nosotros vamos a seguir en esa línea. Están los funcionarios súper comprometidos con la visión que nosotros tenemos. De hecho, somos de los servicios que ha seguido trabajando, dando una respuesta a los usuarios, entendiendo que nuestro usuario principal son los trabajadores y dirigentes sindicales y que nosotros necesitamos darle una respuesta a los reclamos o denuncias que ellos tienen. Tanto así que en materia sindical incluso hemos participado de votaciones que en tiempo intermedio han tenido que darse y hemos participado sin ningún problema con los ministros de fe de la institución. Presidente, solo 15 segundos para complementar ante la consulta que usted realizaba de los pactos de continuidad. Efectivamente, la ley en este sentido es bastante clara. Aquí lo que se busca es que quienes se mantengan prestando servicios, ya sea por pacto de continuidad o, por ejemplo, por teletrabajo, no se acojan a esta ley. El escenario ideal, evidentemente, es que aquellos que pueden seguir prestando servicios lo hagan, porque así el trabajador va a tener una remuneración completa. Y por lo tanto, la aplicación de esta ley es una medida de excepción para aquellos que no tengan estos pactos de continuidad o que no puedan teletrabajar. Y a mayor abundamiento, presidente, lo dice expresamente el artículo 1 en su inciso 3. Además de otra normativa, obviamente, que otros artículos de la misma ley que se pronuncian sobre este tema. Así que, para que no queden dudas, presidente, ante la consulta que usted hacía, creo que es un tema que es importante aclarar. Muchas gracias. Muchas gracias. A la señora directora, no sé si puede complementar lo que ha planteado en relación a algo que salió en un momento respecto al fuero y las suspensiones, que es un tema que planteó uno de los dirigentes, cómo se entiende que operan ambas situaciones. Señora directora. Esa es una materia que estamos abordando en el dictamen. Estamos revisándolo junto con el departamento jurídico y ya esperamos que lo antes posible el dictamen pueda salir justamente para dar solución a esa inquietud y a muchas otras que nos han llegado en ese sentido. Pero se entenderá que la persona que está con fuero es un derecho que está por sobre otros derechos y por ende no debería afectar su situación de fuero mientras tenga el tiempo a su favor. ¿Esa es la opinión de la Dirección de Trabajo o no tienen opinión? Así es. Tenemos opinión, pero queremos manifestarla mediante el dictamen. Muchísimas gracias. Quiero ofrecer la palabra, senadora Goich. Presidente, más que hacer uso de la palabra, porque me voy a tener que ir a presidir la Comisión de Salud, pero a mí me gustaría consultar cuándo vamos a tener, de acuerdo a lo que establece la ley, la publicación en la página de la ADT de las empresas que han hecho uso de la ley. Está explícito que tiene que publicarse el detalle de las empresas. Solamente eso, porque no voy a alcanzar a escuchar otra respuesta. Muchas gracias. Senadora Alaman. Presidente, muy breve, pedirle a los dirigentes, agradecerles las intervenciones. Yo también tengo una comisión, al igual que la senadora Goich, pero pedirles que hagan llegar a la Secretaría, especialmente estoy pensando en Juan, que hizo una nómina muy ordenada de peticiones, que ustedes nos hagan llegar exactamente cuáles serían esas orientaciones que a ustedes les parece deberán incorporarse en un mejoramiento de esta ley, que tendrá algunas dificultades, pero simultáneamente ha mostrado avance y evidencia. A mí me pareció, por lo menos, hago un pequeño comentario, muy elocuente las cifras que dio el subsecretario respecto a quiénes la están utilizando y a cuántos trabajadores se está beneficiando. Pero que Juan y que los demás nos hagan llegar señora Teresa, nos haga llegar esa nómina, creo que sería muy útil para los miembros de la comisión. Muchas gracias. Presidente, mire, quería hacerle un alcance no antes que se retire. Un momento, don Juan, un momento.
momento. Y quiero emitir un comentario en mi calidad de presidente de la comisión, como senador, a la Dirección de Trabajo, si es que tienen condiciones de hacer la fiscalización proactivamente frente a la situación que está ocurriendo. Esto está en los medios de comunicación nacional. Hay la percepción que aquí hay un cuadro de abuso. Es algo que entra a cuestionar la legitimidad absoluta de la ley, cuando en un sector que emplea a más de 1 millón de trabajadoras y trabajadores se hace un cuestionamiento de un uso ilegal, por cuanto, habiendo pactos previos, se supone que no pueden usar esta ley, y requiriéndose como excepción, porque esa es la norma, es como una excepción cuando hay pacto, acuerdo mutuo, se podría usar. Frente a la denuncia, creo que es muy importante pedirle a la Dirección de Trabajo, y se lo planteo también, subsecretario, de que se tome la iniciativa propia para ver lo que está pasando. Si hay una confederación, si hay sindicatos que dicen que hay una situación de acoso, de presión, no tengamos que esperar que se siga alargando las denuncias y se pueda clarificar esto. Porque es sintomático que algunas empresas del retail están respetando los acuerdos previos y otros no. Y yo no voy a entrar a la discusión de si está afectado el comercio o no. Yo creo que el país está afectado, el mundo está afectado con esta la pandemia. No es esa la discusión. La discusión es en qué condiciones se opera. Y un elemento básico del uso de la ley es cierto que no discriminó entre empresas grandes o chicas. No discriminó entre cantidad de trabajadores que tenía una empresa. Pero sí se resguardó que los pactos fueron por acuerdo mutuo. Y en este sector donde hay sindicatos, porque en otros no los hay, en los lugares donde hay sindicatos, se le hace un tremendo prejuicio y por lo menos una percepción negativo como imagen para el comercio. Me imagino que eso le tiene que preocupar a la Cámara de Comercio, de que algunos actores puedan generar una visión más difundida de lo que pasa en términos reales. Y por eso la inquietud de hacer esta sesión muy rápidamente. Yo quiero agradecerlo a los dirigentes sindicales, porque tenemos una percepción de cuadros de abuso que no debe haber. Aquí necesitamos que todos actuemos responsablemente, y por eso la pregunta es si la Dirección de Trabajo puede disponer de que se haga una fiscalización de inmediato, en particular en el sector del retail, en particular en las 3 o 4 empresas que han sido indicadas, y no estar esperando que tengan que ir a hacer la denuncia. Porque entendemos también que la Dirección de Trabajo, los lugares de atención hoy, están por debajo de lo que necesitan, porque normalmente las oficinas de la Dirección de Trabajo son estrechas, es dificultoso, pero en este caso, si ustedes salen, ayudaría mucho para constatar la denuncia, hablar con los dirigentes, hablar con los empleadores, casi mediando para evitar esta situación. Se lo quiero dejar planteado. Don Juan había pedido la palabra, nos quedan un minuto para cierre la sesión. No, solamente, mire, mientras que estábamos discutiendo, yo me metí a la memoria anual de Cencosud, donde está el informe a los accionistas. Cencosud tiene 133.846 trabajadores informados a nivel de empresa, como compañía, como conglomerado. De aquellos tiene 56.861 pertenecen a Chile, y de esos 12.746 pertenecen a empresas como Johnson y París. ITES tiene, más o menos, me puede corregir, Teresa, son como 8.000 trabajadores. Si yo tomo los 8.000, lo sumo a los 12.000, y eso lo divido por 10 trabajadores, 15 trabajadores de una pyme, me estaría dando de que estas dos empresas nomás están como consumiendo algo de 1.300 puestos de trabajo. No sé si me explico. O sea, en el fondo lo que está pasando acá, que cuando nosotros decimos que estos se están comiendo el fondo de cesantía, es porque en dos empresas, y ni siquiera en todas, en dos empresas, hay el uso total del seguro de cesantía. Entonces, esto es un aprovechamiento
a todas luces. O sea, no estamos hablando de un negocio de la esquina, vuelvo a insistir. Sí, está bien resguardar, está bien que se proteja la ley, que alcance a todos. No tiene que haber una discriminación entre el que tiene 133.000 trabajadores y el que tiene un señor de un kiosquito de un negocio que tiene 10 trabajadores y no tiene cómo pagar los sueldos. Eso es solamente. Muchas gracias. Don Francisco, había pedido la palabra. Pagado. Señor presidente. Don Francisco tiene la palabra. ¿Se escucha? Sí. Ya. Nos quedó claro. Baje su volumen, que está con eco. Nos quedó claro. Cuando la directora. Estamos con un problema técnico, tiene mucho sonido acoplado alrededor. La señora Teresa tendrá que apagar su equipo o bajar los volúmenes, pero es un problema. Don Francisco. ¿Sí? Yeah. Parece que estamos con un problema técnico, disculpen. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, yo les quiero pedir lo siguiente, estamos con un problema técnico de recepción, tenemos a los senadores porque estamos con la hora que se ha cumplido. Quiero agradecer. Señor presidente. Don Sergio. ¿Me puede dar un segundo para poder hacerle una consulta a la señora directora del trabajo? Cierto, tiene la palabra. Señora directora, quería consultar, porque no nos ha podido quedar claro, qué es lo que sucede cuando el trabajador no firma el pacto y va a llegar la fecha de pago de su remuneración y el empleador no la va a pagar. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cuál va a ser la intervención de la Dirección de Trabajo? Muchas gracias, don Sergio. Señora directora. Bueno, sí, aprovecho de contestar las tres preguntas. La publicación de registro se va a hacer durante el próximo mes. Tenemos que afinar ahí las fechas junto con la AFC que nos envía la nómina, así que durante el mes de mayo, lo antes posible durante el mes de mayo. Respecto de la iniciativa del programa de fiscalización, sin lugar a dudas, después de esta conversación, además de lo que ya nos había llegado, por supuesto le vamos a dar prioridad a hacer un programa. Y respecto de lo que plantea, bueno, no habiendo pacto no puede haber menoscabo para el trabajador. El pacto, como se ha mencionado en esta misma reunión, y se entiende que un pacto es un acuerdo de las partes, y si no habiendo acuerdo, evidentemente tiene que existir un pago al trabajador, no puede haber menoscabo. Lo que no se busca justamente es menoscabo. Eso es regla general, por lo demás. Pero el pacto mismo se entiende que es un acuerdo y desde esa perspectiva, no habiendo acuerdo, debiera mantenerse el pago. Bueno, yo quiero agradecerles a todos la participación. Ha sido una comisión extraordinaria, una sesión extraordinaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, solicitada por los integrantes de la comisión en forma unánime, porque nos interesa de que este periodo que estamos viviendo, que es duro, se protejan los ingresos de los trabajadores y se eviten despidos. Ese es nuestro ánimo compartido. Podremos tener muchos puntos de vista distintos en otras materias, pero lo que sí nos interesa es que en esta coyuntura las familias que tengan que enfrentar las cuarentenas voluntarias o obligatorias no pierdan su trabajo, que no se contagien y que cuenten con ingresos para pagar sus necesidades básicas. Y compartimos los integrantes de la comisión lo que ha dicho don Juan Moreno con mucha elocuencia. No queremos que sean los trabajadores los que paguen la mayor parte de los costos de esta pandemia, no solamente sanitaria, sino la pandemia social que la acompaña. Nuevamente agradecerles mucho a todos nuestros invitados, los dirigentes sindicales, al representante de la Cámara de Comercio, a la señora directora de Trabajo, al señor subsecretario. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, y antes de levantarla, quiero reiterarla nuestra voluntad de recoger, como ha dicho el senador Alamán, todas las propuestas que quieran respecto a las adecuaciones que vamos a hacer al proyecto durante la segunda mitad de esta semana. Si hay cosas a perfeccionar, por favor háganlas saber. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias a ustedes.